Saludos a nuestra estimada audiencia y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa De Aquí y de Allá en macortv.com. Como siempre, con sus anfitriones Beatriz Rangel y Carlos José Rangel. Hoy nuevamente dedicaremos una media hora de su tiempo o un poco más para conversar sobre sucesos, eventos y situaciones de gran impacto ocurridos la semana pasada, aquí y allá. Y por favor no olviden compartir en sus redes sociales nuestros programas. La administración Biden redujo en más de 550.000 millones de dólares su propuesta para mejorar la infraestructura del país, de los Estados Unidos, de 2,3 billones a 1,7 billones. Los recortes fueron hechos para satisfacer las demandas del partido minoritario republicano, el cual rápidamente retrasó la oferta. Los recortes ofrecidos por la administración Biden son principalmente en el área de infraestructura vial, en la de investigación y desarrollo y en el esfuerzo de las cadenas de suministro, pero mantienen intactas las solicitudes en fondos para infraestructura hospitalaria y educativa, infraestructura ferroviaria e incentivos para industrias verdes. La principal piedra de tranca en las negociaciones con el Partido Republicano, aparte del tamaño de la inversión, es la manera de pagar esta inversión. La administración propone para financiar su propuesta revertir parcialmente la ley fiscal pasada por los republicanos en el 2017, el famoso recorte de impuestos de Trump, para elevar la tasa impositiva del 21% a 28% para las corporaciones. Antes de la ley del 2017, la tasa era 35% la tasa corporativa. Un estudio reciente, sin embargo, encuentra que al igual que ha ocurrido durante varias décadas, muchas empresas no pagaron impuestos federales en el 2020 y que de esas muchas incluso recibieron pagos del gobierno. Por ejemplo, Federal Express, FedEx, con ganancias de 1,2 mil millones de dólares, recibió de vuelta 230 millones del gobierno federal en el 2020. Los republicanos, por su parte, dicen que cualquier modificación a la ley fiscal del 2017 está fuera de toda discusión y que quieren financiar el plan de infraestructura con peajes, nuevas tarifas de los servicios impuestos a la gasolina. Bueno, esta noticia es interesante porque me parece que con las noticias acerca de la inflación que hubo la semana pasada, yo creo que la administración se asustó un poquito y decidió tratar de disminuir su estímulo fiscal. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo sinceramente, yo me leí la propuesta y francamente yo esa propuesta no lo hubiera aprobado o no lo hubiera apoyado. ¿A cuál de las dos? ¿A la primera o a la segunda? Ni la primera ni la segunda, porque ahí todavía se queda dentro de esa propuesta una cantidad de transferencias para una cantidad de organizaciones de carácter comunitario que son las que están vinculadas a las escuelas, al sector salud. Y eso no es infraestructura, perdóname. Infraestructura es un puente, infraestructura es una carretera, infraestructura es una red de ferrocarriles, infraestructura son puertos y aeropuertos. Sí, y eso es lo que los Estados Unidos necesita. No necesita ponerse a darle el dinero a la Asociación de Voluntarios a favor de la educación bilingüe. No necesita estar transfiriendo dinero a favor de la gente que socorre a los enfermos desahuciados en los hospitales. ¿Pero qué clase de locura es esa? No, señor. Infraestructura es infraestructura. La infraestructura no es transferencia a instituciones para que presten servicios por muy públicamente valiosos que esos servicios sean, pero eso no es infraestructura. Bueno, eso es una de las cuestiones que están diciendo los republicanos, el Partido Republicano. Están diciendo que la definición de infraestructura está un poquito demasiado amplia en el plan de Biden. Exactamente. Y el contraargumento es que esa infraestructura, lo que llaman la infraestructura humana, también es importante para sostener a la sociedad. O sea, es una definición un poco amplia de infraestructura que quién sabe si es válida o no,
pero ciertamente amerita revisarla con cuidado. Yo no creo que es descabellado pensar que apoyar, o sea, de alguna manera apoyar a la educación, apoyar a las escuelas, para que eduquen mejor a la población, es, ok, lo quieres llamar infraestructura, no lo quieres llamar infraestructura, pero es un apoyo a el desarrollo del país. Carlos, nadie está cuestionando que cualquiera de esas leyes van a apoyar el desarrollo del país. Lo que estamos hablando es de qué es infraestructura y qué no es infraestructura. Y eso de estarle dando a la asociación de madres que fomentan la lectura, eso no es infraestructura, perdóname, en ninguna parte del mundo. ¿A dónde estamos llegando? Yo entiendo eso que estás diciendo. Ahora, o sea, y lo que pasa es que yo creo que trataron de meter... Además, te voy a decir una cosa, la experiencia, ¿para qué está la experiencia? Cuando los ingleses empezaron a construir los primeros ferrocarriles para transportar a su gente, empezaron a surgir una cantidad de organizaciones de apoyo alrededor de los ferrocarriles, que los crearon las comunidades, y después de creados por las comunidades, el Estado les dio cierto apoyo, y ni siquiera fue el Estado, sino el sector privado. Entonces, aquí lo que no podemos es poner los carros detrás de los caballos. ¿Qué es eso? Aquí se hace la infraestructura, y la infraestructura crea oportunidades para que nazcan toda esta cantidad de organizaciones que, si quieres, llámalas, proveen el software humano. Y que me parece que llevan a cabo una labor loable, necesaria, absolutamente admirable, pero no deben estar transferencias públicas a esas asociaciones en una ley de infraestructura. Sorry. Bueno, yo lo entiendo, pero ciertamente, o sea, el volumen, por ejemplo, propuesto por la oferta republicana, que es un poquito menos de 600 mil millones de dólares en total. 600 mil. No incluye mucho para las vías ferroviarias. Y a mí me asombra eso, porque verdaderamente, o sea, mi hija trabaja en una empresa irlandesa que cuando vienen de Irlanda y tienen que trasladarse de Boston a Nueva York y pensar que tienen que estar 4 horas en un tren o 4 horas en un carro, en una distancia relativamente pequeña, un tren que va al máximo velocidad, 60 millas por hora, es inconcebible en un país como los Estados Unidos. Verdaderamente que la infraestructura aquí requiere de una amplia inversión, no se pueden escatimar los recursos para eso, incluyendo, por supuesto, las vías ferroviarias, los puertos, los aeropuertos, todo ese tipo de cosas que estimulan el comercio, son un efecto multiplicador y, como tú dices, generan servicios conexos de apoyo a la comunidad y a la sociedad. Bueno, porque es que en el siglo XXI eso no lo hace el gobierno. En el siglo XXI los trenes balas los hace el sector privado. Y para eso está una figura que se llama participaciones público-privadas. Las participaciones público-privadas, ¿qué es lo que hacen? Le trasladas al sector privado la iniciativa, el costo de la inversión y todo el esfuerzo de construir la infraestructura, y después a través de peajes, a través de tasas, se paga la infraestructura a lo largo de 20, de 30, de 50 años. Pero es así es como se hace hoy en día. Pero es que eso es una de las cosas que está incluida en el programa, o sea, estimular los PPPs. Y definitivamente tienes toda la razón en eso. O sea, el gobierno no va a ser conductor de trenes, por supuesto que no. Pero el gobierno puede de alguna manera estructurar los incentivos, como tú dices, financieros y administrativos que permitan que el sector privado entre a desarrollar vías ferroviarias como trenes bala, etcétera, y aeropuertos incluso, y puertos y demás. Aquí lo que hay es que desregular, porque esa exagerada regulación que inventan estos señores que como que no tienen más nada que hacer en Washington, una ciudad tan bonita, deberían por lo menos ir al teatro. Es que el pobre señor que tiene una empresa pequeña o mediana tiene como cumplir con un conjunto de regulaciones
que le cuestan carísimo, entonces le están elevando el costo de realización del oficio. Yo te lo digo porque, por ejemplo, mi manicurista, a la señora le clavan $5,000 de licencia. Hazme tú el favor. Ella tiene que pagar una licencia manicurista. El costo de un manicure son $13. ¿Cuántos manicures tiene que hacer esa señora para poder amortizar esos $5,000? Y dime tú, ¿en qué contribuye esa licencia que la señora lo haga mejor, lo haga peor, o que yo esté contenta o no esté contenta? Absolutamente nada, nada. Estoy contigo ahí, porque la manicura, inclusive los cortes de pelo, son pueden tener hasta efectos de salud. La gente que ¿Puede hace tener manicura, qué? claro, porque tiene que ser un sitio saludable con los instrumentos desinfectados, con toda una serie de regulaciones que eviten que se te infecten las uñas. O sea, esa licencia que tú estás diciendo no es una vez todos los años, no, es una licencia para abrir una manicurista. O sea, lo puedes amortizar en 15, 20 años, dependiendo de qué tanto tiempo esté operando la persona. No, señor. Cada 3 años la tiene que renovar. Bueno, cada 3 años. Estás equivocadísimo. Bueno, ay, o sea, ¿Cuántas? Pero dime, ¿cuántas eso uñas tiene la señora que hacer para poder amortizar aquello? bueno, bastante. ¿Cuánto tiempo se demora tu manicura? Bueno, mis manos se demoran muchísimo porque yo las tengo horrorosas, pero conmigo se demoran como 1 hora, pero a las demás personas les tardan como media hora, máximo 40 La minutos. verdad es que 3 horas por una manicura me suena bastante barato. Yo creo que yo pagaba más por eso y yo no me la hago casi nunca. ¿Tú pagabas más en Venezuela que aquí? No, aquí, con, Pero yo lo único que sé es que no, que que esa exagerada regulación, estamos mira, de acuerdo. tú lo que Estamos tienes de que hacer acuerdo. es, No puedes ahogar no, al la sector gente privado tiene con que hacer un regulaciones. curso, la gente tiene que hacer un curso y tú tienes que cerciorarte de que la persona aprendió. Y eso cómo se hace, eso se puede hacer electrónico hoy en día y costar nada. Eso de $5,000 es una barbaridad. Probablemente. Probablemente. Pero justamente ese es el tipo de cosas que está proponiendo el Partido Republicano en este caso, de aumentar las tarifas, aumentar las licencias, aumentar los peajes, aumentar el impuesto sobre la Pero gasolina. es que a mí, Una tú, cosa que tú me estás diciendo, Carlos, que es que el que está hablando de los republicanos y los demócratas eres tú. Yo estoy no, hablando no, 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 por no, no, el perdón, ciudadano común. A mí no me importa quién esté proponiendo, si son los republicanos o los demócratas. Es una propuesta mala. no, perdón, la propuesta de financiar el programa de infraestructura de los 600 mil millones de dólares que han propuesto los republicanos es financiado a través de tarifas como las licencias de los manicuristas. Bueno, muy mal hecho. Vale. Ay, pero lo que sí quería comentar es que la propuesta recortada mantiene el énfasis en las industrias verdes como el futuro industrial del país. Simbólicamente y para demostrar ese compromiso, el presidente inclusive manejó una pista de pruebas de Ford, el nuevo F-150 eléctrico. President! This sucker's quick. How's it? I'm only teasing. Okay, here we go. You ready? See it, sir. You ready? No sé si tú sabes, pero la camioneta pick-up F-150, que ya no es pick-up, ya es un poco más sofisticada que eso, es el carro más popular en ventas del país a Sí, todo yo nivel. sé, yo sé. Yo ¿No? sé. Y justamente Ford está tratando de hacer un carro eléctrico, perdón, el F-150 eléctrico para repotenciar pues, esa industria, bueno, la industria de automotriz eléctrica.
Bueno, y supongo que ya estarán empezando los señores de Ford, ya te habrán pensado eso, y le irán a tercerizar la puesta de bocas de carga para las baterías, porque después de tantos kilómetros y tanta distancia, no sé qué, esas baterías quedan secas. Sí, pero yo no sé si tuviste, ya han sacado, creo que fue Cadillac. Cadillac es de la General Motors. Son baterías que duran 500 millas. 500 millas es más, 500. 500 millas. 500 millas es más de lo que dura normalmente un tanque de gasolina. Claro. Ah, bueno, qué maravilla. Ujú. Bueno, ahí sí, quien esté proponiendo eso, y fíjate que es el sector privado, a mí me parece espectacular, porque si algo necesitamos es un cambio en esa área. Yo no sé si tú te leíste el libro de New Map de Daniel Jurgen. En ese libro está retratado el impacto que va a tener sobre todo el desarrollo tecnológico del mundo y el bienestar, la masificación del carro eléctrico, ¿no? Está muy bien descrito y bien visualizado. Sí, no, es un cambio fundamental acerca de la manera de cómo nos manejamos. Yo estaba pensando el otro día que si yo tengo que manejar a Miami, con frecuencia, desde donde vivo, la verdad es que me gustaría tener un carro de eso que se automaneja para poder trabajar también en el carro. O sea, el tipo de situación que que perdón, el tipo de transformación que nos están trayendo estas nuevas tecnologías va a cambiar radicalmente tanto la productividad como la manera de vivir, pues. Bueno, vámonos para América Latina a ver qué está pasando, aparte de los disturbios en Colombia que siguen y siguen y no los han podido aplacar. Bueno, bueno, tú sabes quiénes están detrás de eso. Ah, yo- Bueno, sí, pero también hay una cosa, mira, Carlos, sí es verdad que lo están asusando los enemigos de la democracia, eso no hay ni la menor duda. Pero también yo te voy a decir algo, esta pandemia, a- ponte tú en la situación de la clase media, media y media baja latinoamericana. Ujú. Los encerraron no sé cuántos meses, que no podían trabajar, no estaban recibiendo sueldo ni salario. Cuando todo se abrió, empezaron los caseros a sacarlos de las casas, sus negocios casi todos quebraron y el gobierno, como que si ningún gobierno de América Latina pensó qué era lo que iba a hacer es decir, el día que yo levante el lockdown, qué es lo que yo tengo que hacer, a qué sector tengo que atender, qué tipo de regulaciones tengo que eliminar para que la economía se libre de peso. Nada de eso lo pensaron. Creyeron que podían seguir con su jueguito corporativista de toda la vida y mira las consecuencias. La gente está furiosa, o sea, y está furiosa con razón. Mira, en Bueno, en Argentina, por Colombia, ejemplo, alrededor de no Latinoamérica y hablemos como... ni de, mira, en Argentina, cuando yo estudié, una de las cosas cuando yo estudié bachillerato, que cuando me enseñaban la geografía universal, que parabas por toda la región, una de las cosas que me enseñaron y que a mí me causaba envidia, era que decían que en ese momento la tasa de pobreza argentina era el 4%. ¿Tú sabes cuánto es ahorita? Después del COVID. 50%. Ya tú no puedes irte a sentar en un café en ninguna vía pública de Buenos Aires sin que pasen unos tipos en una moto, te arrebaten la cartera, te arrebaten el reloj, te arrebaten absolutamente todo. Este, eh, y en el conurbano bonaerense la pobreza llega al 70%. Ahora, dime tú cómo pueden esos países, uno, salir adelante, y dime tú si no hay ahí un caldo de cultivo para la protesta. Por supuesto, por supuesto. Este, y dado eso, o sea, yo quería comentar una noticia que me llamó la atención, eh, relativo con una cosa que no se escucha mucho, pues que es acerca del el acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo internacional sobre nivel mundial que incluye la protección de derechos humanos desde el punto de vista ambiental. Se considera, lo llaman el tratado o el acuerdo sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Ahora, ese tipo de acuerdo que fue firmado en Costa Rica, pues, en el 2018, ah, y fue finalmente ratificado por 11 miembros de la comunidad latinoamericana en enero de este año, es casi letra muerta, ¿eh? Pero funciona como un panfleto para utilizarlo por diversos sectores, incluyendo, como tú dices, en Colombia, en donde tratan de utilizar la protección ambiental como una bandera indigenista. Y lo que vamos a ver en Perú el 6 de junio me medio asusta, porque pienso que puede haber simplemente, bueno, ya sabemos por lo que por las discusiones que han habido en las elecciones, previas a las elecciones, que el partido de Keiko Fujimori no está de acuerdo con este acuerdo de Escazú, a pesar de que Perú estuvo entre los negociantes y originales y firmantes del acuerdo original. Perú no ha ratificado el acuerdo. Ni Perú, ni Colombia, ni Brasil, en los países en donde más asesinatos hay de activistas ambientales. Entonces, yo creo que la izquierda se está aprovechando de eso para tomarlo como bandera. Y es interesante porque aquí en los Estados Unidos me parece que están tratando de utilizar el cambio climático y el asunto ambiental como una oportunidad para generar nuevas empresas, mientras que en Latinoamérica lo están utilizando simplemente de manera demagógica y populista para avanzar las agendas de izquierda. ¿Qué opinas tú? Mi opinión es que en América Latina pretenden resolver todo con leyes y por supuesto con leyes no se resuelven las cosas. Y entonces esas leyes crean unos monopolios y esos monopolios le asfixian todavía más la economía y al asfixiar todavía más la economía le dan crean el descontento porque entonces no hay movilidad social, no hay ascenso, no hay empleo, que es el embudo en que caen todas las generaciones en América Latina. Entonces se crean las condiciones para esto que estamos viendo. Dicho esto, creo que la izquierda, bien, como tú bien dices, monta unas narrativas espectaculares apoyándose en este tipo de documentos internacionales para entonces socavar las bases de la democracia. Pero yo lo que quisiera es que entendiéramos que esto es un círculo. Es decir, hay y que sin el elemento A no funciona el elemento B. Es decir, si no hubieran unas ciertas condiciones sociales y económicas en América Latina, esa narrativa no funcionara. Porque anda tú con esa narrativa a Inglaterra, a ver qué tan lejos vas. Es lo que te digo, la narrativa ambiental en países como Inglaterra o los Estados Unidos es acerca del desarrollo de nuevas industrias y nuevos empleos. Allá no sé acerca de qué, pero ciertamente no es eso. Bueno, pero por supuesto. Y por supuesto la falta de seriedad de los latinoamericanos. Hay países que no han ratificado el acuerdo, pero que sí lo habían firmado. Como es el caso de Brasil, de Colombia y de Perú. Y ese es el país donde hay, en estos tres países, es donde hay el mayor número de asesinatos en la región. Hay el mayor número de asesinatos de activistas ambientales en la región. Sí. Entonces, y fíjate que con lo que decía el otro día el expresidente de Colombia en esta foro que estábamos, que la izquierda en Colombia, que está asociada con la narcoguerrilla, la narcoguerrilla es una de las instituciones más tóxicas sobre el medio ambiente, con todo lo que hace falta para producir la cocaína. Están destruyendo la selva, están envenenando ríos y todo lo demás, y se consideran así ambientalistas. Exacto. Bueno. Un punto adicional que quería tocar, que hoy estuve leyendo que el Fondo Monetario Internacional recientemente cambió sus lineamientos para revisar la condición financiera de países, incluyendo
criterios de sustentabilidad ambiental y gestión de cambio climático, entre otras cosas. También acerca de la penetración digital y demás. Ahora, estas organizaciones multilaterales están francamente viendo a ver qué carrizo están haciendo estos países en términos de su gestión ambiental. Y yo creo que si no se ponen las pilas, en dado caso, sabes que esos suben y bajan, que a veces necesitan asistencia del Fondo Monetario Internacional, no van a prosperar en sus solicitudes si no hacen algo al respecto. Yo lo que veo sinceramente es que no creo que nuestros países estén, tú sabes, estén preparados para este cambio profundo que viene en la economía mundial. Y eso me tiene preocupado. Digo, los países de América Latina, por supuesto. Sí. Creo que ellos piensan que al terminar el COVID vamos a regresar a tener unas relaciones económicas, sociales, culturales iguales, comerciales iguales, y resulta que no, yo creo que no, que el mundo cambió por completo y ellos no se han terminado de dar cuenta. Sí, como tú dices, el impacto que ha creado la desigualdad económica generada por el COVID es terrible para la región. Bueno, vámonos al resto del mundo ahora, ¿qué tal? Bueno, una cosa que antes de irme a América Latina sí quería decir que el costo de esa inestabilidad política es fuerte. Fíjate que ya esta semana que pasó, Colombia perdió su grado de inversión. Los analistas de riesgo dijeron que ya no tenía el grado de inversión A. O sea, perdió su preferencia, porque había muchísimo. Tú hablabas antes de que eso ocurriera, tú hablabas con los fondos y los fondos te decían, en América Latina nosotros no pensamos en invertir de los países grandes, sino en Colombia y en Colombia y en Perú. Entonces en Perú empezó todo el enredo, entonces ya no había quedado sino Colombia. Y ahora al perder el investment grade, no sé qué va a pasar. Se van a reducir las inversiones, con lo cual va a ser más difícil que la economía colombiana rebote. Eso me tiene preocupada. Sí, bueno, perder el investment grade, el AA o AAA rating, es sumamente grave para estos países. Bueno, y el resto del mundo, este domingo, un avión de pasajeros que iba de Atenas, Grecia, con destino a Vilna, Lituania, fue interceptado por un avión caza MiG-28 sobre el espacio aéreo de Bielorrusia, que lo obligó a aterrizar en Minsk, la capital de este país. Kreipėmės su reikalavimu paleisti Romaną Protasevičių. Antra, jeigu tai nebus padaryta, kalbėsime apie labai rimtas sankcijas, kurios yra ir ES dispozicijoje, tačiau yra ir kitų sankcijų arba priemonių, kurios galėtų būti pritaikytos režimui, įskaitant tai, kad Baltarusijos oro erdvė būtų pripažinta nesaugia. Se informó que el dictador bielorruso Alexander Lukashenko ordenó esa operación con el fin de capturar al periodista disidente Roman Protasevich, de 26 años, el cual había difundido por las redes sociales las protestas de octubre pasado, motivadas por la reelección fraudulenta de Lukashenko por un sexto periodo consecutivo en la presidencia de ese país. Protestas durante las cuales fueron arrestadas unas 30.000 personas. Afortunadamente, en este caso, la comunidad internacional, que suele ser quedada, para ponerle algún adjetivo, se movilizó inmediatamente y las protestas internacionales no se hicieron esperar. Y el canciller de Lituania, miembro de la Unión Europea, sugirió cerrar el espacio aéreo de Bielorrusia a toda aviación civil, calificando la maniobra como un acto de piratería aérea.
mientras que el presidente de Lituania lo denunció como un acto terrorista que amenazaba a toda la región. Bueno, esta noticia es un poquito alarmante porque no tanto por el hecho en sí, sino por el precedente que sienta de tiranías tratando de controlar su espacio aéreo y básicamente secuestrando aviones para tratar de arrestar a opositores. El, Lituania, que como dijiste es miembro de la Unión Europea, tiene una alta presencia de la oposición contra el dictador Lukashenko. La líder que perdió las elecciones contra Lukashenko, Svetlana Tikhanovskaya, si lo pronuncio bien, espero, No, eso no lo pronuncia bien nadie, porque no está escrito en cirílico. Acusó al dictador de utilizar las fuerzas militares para perseguir a una persona, cosa que hemos visto pues, en más de un país alrededor del mundo con estas tiranías. Y lo malo es que si no existe una reacción internacional fuerte contra esto, el presidente que se sienta a nivel internacional, en Latinoamérica, Rusia, Corea, donde sea, el Medio Oriente, es terrorífico. A mí la noticia me preocupa más porque revela el florecer de las tiranías abusivas que están carcomiendo el orden internacional. Así es. Durante el fin de semana, Moisés Naim señaló en su programa El Efecto Naim que había un conjunto de tiranuelos que estaban destruyendo el orden internacional poco a poco, mientras el mundo solamente veía como autoritarios a Xi Jinping, a Maduro y a Putin, y resulta que habían otros de muchísimo menor calado, pero aparentemente muchísima más efectividad en lo que era el carcomer el orden internacional. Mencionó a Kagame, que es el presidente de Ruanda, mencionó al presidente de Turkmenistán, mencionó a Lukashenko, por supuesto, y por supuesto al líder militar de Myanmar y al jefe el primer ministro de Tailandia, también lo mencionó. Y dijo, toda esta gente está haciendo lo que le da la gana. Esos países han firmado tratados. Kagame manda a matar gente, manda a matar rivales fuera y dentro de su frontera, nadie lo juzga. El otro está traficando con los pobres migrantes, el de más allá, bueno, una cosa espantosa. Y esta gente, efectivamente, está destruyendo el orden internacional. No, precisamente, por eso es que es importante que exista, que de repente que haya, como tú dices, un despertar contra estos tiranuelos como Lukashenko, que piensan que impunemente pueden hacer eso. Y por supuesto, o sea, yo mencioné también a Mohammed bin Salman, el de Arabia Saudita, que también piensa que puede hacer lo que le da la gana a cuenta de sus reales y el poder petrolero, por supuesto a Kim Jong-un y otra gente así, que verdaderamente están, como tú dices, erosionando el orden jurídico internacional, porque hay una... En estos últimos años, los Estados Unidos ha tratado de liderar la idea de que cada país, de alguna manera, tiene que verse a sí mismo antes que a todos los demás. O sea, no es una comunidad internacional. Yo entiendo esa idea. Es una idea básicamente surgida del capitalismo en donde el interés propio favorece a la sociedad entera. Pero en el caso del orden internacional, yo creo que es llevar esa idea a un poquito al extremo. Yo sí creo que debe haber una especie de orden internacional jurídico que de alguna manera ponga raya a este tipo de tiranuelos que pueden secuestrar un avión o inclusive, como bien sabes, en Ucrania en el 2014, derribar un avión matando a más de 280 personas con una cohetes rusos. Ese no es un orden internacional que favorece al bienestar pues, general del mundo.
Yo creo que si a Lukashenko no le suman un embargo económico, no se va a dar cuenta de lo grave que hizo, que ha hecho, pero no sé si los europeos van a hacer eso, porque al final ellos les encanta negociar por debajo de la mesa, pero vamos a ver qué Sí, pasa. La bueno, verdad es como que me tú dices, parece el sector privado también tiene algo que ver con eso. Muchas de las aerolíneas privadas simplemente ahora ya no están evitando el espacio aéreo bielorruso. Aparentemente muchas aerolíneas han cortado pues, el acceso, pues, o sea, los vuelos de ir y venir. Y vamos a ver qué hacen las autoridades en relación con la aerolínea bielorrusa. Em, que, vamos a ver. Bueno, ¿y qué otra noticia así significativa tú crees que hemos visto en el mundo? A mí me llamó mucho la atención que el presidente de Francia se haya abstenido de participar en el conflicto del Medio Oriente, porque normalmente Francia siempre está tratando de apaciguar los conflictos, pero esta vez claramente el presidente de Francia decidió eh, abstenerse de opinar y dijo básicamente que cualquier decisión frente a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza e Israel era tenía que tomar la decisión la Unión Europea. Eso es tan poco francés que me llamó mucho la atención. bueno, considerando que el Líbano fue colonia francesa, pues, y ellos tienen muchos intereses ahí, sí, estoy de acuerdo que la ausencia por lo menos notoria o, bueno, visible de Francia es importante. Pero una de las cosas que ocurrió con este conflicto reciente entre Gaza, entre los palestinos en la franja de Gaza y Israel, es que hubo un gran movimiento diplomático por debajo de cuerdas que prácticamente no fue, digamos, publicado por Twitter como muchas veces estaba ocurriendo anteriormente. Egipto aparentemente intervino, Qatar también intervino, los Estados Unidos intervino y lograron hacer este cese al fuego que yo no creo que vaya a durar, francamente, por varias razones. Um, pero el uso de la diplomacia callada, eh, eh, nuevamente en el mundo, yo creo que es un paso al frente acerca de cómo resolver conflictos. Ahora, ya que estamos hablando de eso, la semana pasada yo quería comentar algo de eso, porque muchas personas están hablando acerca de los crímenes de guerra que ocurrieron en la zona, acusando a Israel de haber eh, masacrado niños y mujeres y hospitales, etcétera. Pero yo francamente que pienso que los criminales de guerra fueron los de Hamas, porque como bien sabes, se define como un crimen de guerra poner blancos militares dentro de zonas civiles, que eso es lo que ha hecho Hamas. Está tratando de esconder sus instalaciones militares, está escudándose con civiles. Ahora, Sí, es que a mi modo de ver, ellos están usando a la población civil como escudo para mm, proteger sus instalaciones militares. Pero ahora, ellos y tienen y han y eso construido es un una crimen de especie guerra, de eso es un crimen de guerra. ciudadela trufada de misiles para dispararle a Israel, que francamente, Se estima que lanzaron alrededor de 3.500 misiles a Israel. Israel tiene un sistema de defensa muy sofisticado, pero claro, jamás lo que hacía era lanzar muchos misiles para ver si penetraban lo que llaman el domo de hierro. Y efectivamente, algunos cohetes sí cayeron. Pero de no tener ese domo de hierro, las muertes en eh, Israel hubiesen sido muchísimo mayores. Y efectivamente, no eran cohetes guiados como los que utilizaban los drones de Israel. Eran simplemente lanzándolos hacia ciudades. Y si me vas a decir tú que eso no es un crimen de guerra también. O sea, los crímenes de guerra los cometió Hamas, no los cometió Israel. mira, Carlos, yo francamente creo que esos tipos de Hamas son unos tipos, unos desadaptados, unos tipos que no quieren a su pueblo y que lo único que les interesa a ellos es el poder. Porque francamente, la manera como
tienen al pueblo palestino completamente Bajo la miseria. secuestrado. Su libertad está secuestrada. Ajá. El pueblo palestino no goza de libertad. El pueblo palestino no recibe los beneficios de la ayuda internacional, que es inmensa. Pero todo se lo agarran los de la autoridad palestina para tener cuentas en Europa y para financiar a Hamas. Yo francamente te digo, yo no puedo ni pensar como nadie puede estar de acuerdo con eso que Hamas hace. No, o sea, bueno, lo malo de lo que ocurre es que, claro, con tanta desinformación que ocurre, en Israel, el pueblo árabe que por lo general ha estado más o menos coexistiendo con el pueblo israelí, o sea, el pueblo judío en Israel, sí tuvo reacciones básicamente contra la expulsión de palestinos de casas en el margen occidental, y la violación, pues, del recinto sagrado de la mezquita, bueno, la mezquita, pues. Entonces sí hubo reacciones dentro de la misma Israel que han generado una ola de represión y arrestos sin precedentes en Israel, que yo creo que, por eso es que digo que creo que este cese de fuego no va a perdurar, porque yo creo que están más bien sembrando una violencia dentro del país que dentro del mismo territorio israelí, más allá de la Franja de Gaza, el mar occidental, que va a tener consecuencias a corto plazo, no a largo plazo. Bueno, yo no sé, pero yo oí el fin de semana a un profesor de la Universidad de Tel Aviv que estaba haciendo el análisis y él dijo 3 cosas que vale la pena divulgarlas. Uno, que este conflicto era producto de una estrategia para impedir que se llegara a formar un gobierno como se iba a formar, que se iba a formar un gobierno Como donde dijimos la semana pasada, efectivamente. por primera vez ciudadanos israelíes. Porque Sí, eso lo mencionamos la semana pasada. pero Carlos, es que no podemos estarnos equivocando con lo que decimos. Son No nos israelitas. equivocamos, eso lo dijimos la semana pasada. Eso Son israelitas todos. No, pero es que no podemos decir, pero no. Esos son israelitas todos. Lo que pasa es que unos son islámicos, árabes, y los otros son judíos de todas partes del mundo, además, Sí. porque no son solamente de ahí. Entonces, Israel es una ciudad, es un país donde hay diversidad, una diversidad inmensa y una libertad bastante amplia, dadas las condiciones de asedio de que está rodeado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se iba a formar ese gobierno y por eso lanzaron eso, porque el momento en que se entraran los árabes a gobernar dentro de Israel, se acababa o sea, quedaba profundamente afectada la narrativa de Hamas. Eso era una cosa. Segunda cosa, sí ha pasado que este conflicto ha atizado unos sentimientos extremos, tanto dentro de la población judía como de la población árabe. Y este señor describía sucesos en barrios árabes donde le tiran piedras y han querido lapidar judíos, y sucesos en sectores donde están solamente judíos, que si pasan los árabes hay la misma violencia. Y que eso sí podía tener consecuencias, porque hasta ahora Israel ha sido un país donde eso jamás se había visto, porque todos se sienten israelitas y partes de una sociedad libre, rodeada de una cantidad de autoritarismo horroroso que es lo que hay en el Medio Oriente. Y la tercera cosa que él dijo, que a mí me parece que es que las bajas dentro del pueblo palestino son tantísimas que por primera vez el mundo está viendo de verdad las consecuencias de la estrategia de Hamas, y que él creía que gracias
a esta cosa tan triste, tan trágica, tan horrible, quizás el conflicto en Medio Oriente ahora entrará en una nueva fase donde sean los propios habitantes del Medio Oriente que busquen un acomodo. Y cuando eso suceda, él dijo, pues no vamos a necesitar a la comunidad internacional, porque lo importante es ponernos de acuerdo nosotros en nuestro vecindario. Y yo estoy tan de acuerdo con él, porque esas tres cosas yo creo que son clave para resolver el conflicto. Mientras tanto, por supuesto, hay que ayudar a las víctimas, hay que tratar de apaciguar el conflicto, porque sobre todas las cosas sería muy triste que quedara afectado de una manera determinante la democracia israelita. Sí, es lo que tú dices, que las marchas por los judíos ortodoxos y las marchas por los árabes, que indicaban un sectarismo que no se había visto anteriormente en esa zona y que, por supuesto, todo sectarismo a ese grado es peligroso para la democracia, porque se arman grupos de resentidos que piensan que la democracia no funciona y que lo que funciona son ellos bajo control del territorio. Bueno, creo que hasta aquí va a llegar nuestra conversación del día de hoy. La semana que viene nuevamente compartiremos nuestras perspectivas sobre otros temas de gran relevancia en todas las partes del mundo. Asegúrense, por favor, de dar me gusta a nuestros videos y por favor compartan nuestros programas en sus redes sociales. Agradecemos mucho su atención, sus comentarios y sugerencias. Siempre estamos abiertos al diálogo sobre las noticias más destacadas aquí y allá. Adiós.